Bienvenidos a Política y Poder, con usted Norman Coronel, y tal como lo anunciamos, el día de hoy toca hablar de un tema muy importante para el Perú y para el devenir histórico de nuestra patria, como es la Amazonía. La Amazonía, como todos sabemos, tanto la selva alta o la selva baja, como lo consideran los expertos, que ocupa una extensión tan grande que son más de 700,000 kilómetros cuadrados, o sea, más del 60% o alrededor del 60% de nuestro territorio nacional es selva, señores. No obstante ello, el desarrollo histórico de nuestro país siempre ha estado mirado a la costa, al occidente, y el oriente ha estado prácticamente olvidado, salvo alguna que otra gran obra de envergadura, como la de Belaúnde Terry, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que hizo la marginal a la selva, y de ahí no se sabe más. Sabemos que la selva es uno de los sectores, los espacios más pobres del país, menos desarrollados, y en el índice de competitividad está entre los últimos, a la cola, señores. No obstante el enorme potencial que esta enorme riqueza que el Perú tiene, tanto en silvicultura, en biodiversidad, en minería incluso, y por qué no olvidar, pues, por qué vamos a olvidar el petróleo, el gas de camisea. Ese sector que tanto ha dado al país y que tanto aporta al país sigue siendo más relegado. Pero bueno, para eso tenemos a un experto, para que nos comente a profundidad un poco sobre este tema, y a alguien que en el Parlamento andino lo conocen como el enciclopédico. Me refiero al parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larixbescoa, quien ha tenido la gentileza de atendernos y de compartir con nosotros el día de hoy algunas reflexiones sobre este espacio importante que es la Amazonía peruana. Parlamentario, muchísimas gracias por atendernos y por participar en el programa. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, doctor Coronel, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de participar. Esta ya es la segunda oportunidad. Bueno, mis colegas sobre el tema de la enciclopedia, yo creo que tienen un enfoque errado. Nadie en este mundo es enciclopédico, menos con Wikipedia, ¿no es cierto? Y con Perplexity, en el que ya uno se da cuenta que no sabe prácticamente nada. Parece socrático el asunto, no solo sé que nada sé. Muchas gracias por la invitación y a la orden para tratar el tema amazónico o el que usted desee, doctor Coronel. Claro que sí, estimado parlamentario. Empecemos por esto de la Amazonía. ¿Por qué cree que a pesar de que nuestra región amazónica pues es tan rica en lo que ya se mencionó, en biodiversidad, en recursos forestales, y por qué es que ha sido históricamente desprovista de atención por parte del gobierno central y sobre todo por las políticas nacionales? ¿A qué cree usted que se debe eso? Bueno, yo creo sinceramente que esto tiene una razón netamente geográfica y topográfica. Lo que no estamos tomando en cuenta es que por el oeste tenemos una pared de 5.000 o 6.000 metros de altura, que son los Andes. De manera Ujú. que ahí hay una barrera muy grande para establecer un vínculo más o menos fluido con la selva. Ha dicho usted bien, doctor, tenemos 700.000 kilómetros cuadrados. En realidad la Amazonía tiene 7 millones, ¿no? O sea, el Amazonas, la cuenca del Amazonas son 7 millones de kilómetros, que son 2 veces la India, 2 veces el tamaño de la India, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. Es en realidad el bosque tropical más grande del mundo de lejos, la Amazonía en su conjunto. De estos 7 millones, el Perú efectivamente tiene el 10%, que son 700.000, y no hemos podido hacer nada a pesar de que por centurias se ha pensado en la selva. Hay que recordar que el dorado, o sea, el mito español del dorado, quedaba en la selva. Iban hacia la selva buscando el dorado, ¿no? La fuente de la juventud y esas cosas. Pero por el oeste tenemos la cordillera de los Andes, que es realmente una pared gigantesca, y por el este tenemos una selva. Es decir, nuestro Loreto, Ucayali, ¿no? Huánuco, Madre de Dios, que son las partes selváticas del Amazonas también, por el lado del oeste tienen la cordillera y una cordillera muy alta. Y por el lado del este tienen
el completo de la selva amazónica. Entonces, está en un lugar que es de muy difícil contacto, de muy difícil comunicación. Pero yo no diría solamente que es un problema de decisión política, sino que es un problema topográfico, un problema geográfico. No es plano. Es por un lado una cordillera muy alta y por el otro lado una extensión muy grande de una selva impenetrable, de manera que nos encontramos que las limitaciones son realmente geográficas, son de índole material, no son políticas o no creo que sea un desinterés. Fíjese usted, doctor, yo creo que nada lo grafica mejor que la época del caucho, ¿no? O sea, Correcto. en realidad el límite del Perú con Colombia debería ser el Caquetá, el río Caquetá, y no el río Putumayo. Cuando usted ve entre el Putumayo y el Caquetá, que tiene usted unas 300.000 hectáreas nada menos, el caucho que salió de esa zona, ¿no? Alrededor del 1900, antes y después de 1900, unos 15 años antes y unos 25 después, daba tanto dinero, pero tanto dinero que las mujeres de los caucheros mandaban su ropa a lavar en Portugal. O sea, era una fuente de riqueza descomunal. Tan es así que el señor Arana funda en Londres, ¿no? La oficina central de su empresa cauchera. Su fondo se llama La Chorrera, que todavía lo mantiene Colombia en la zona del Caquetá. Y sí, con esa producción de dinero gigantesca, muy superior al cobre actual o muy superior al guano de la época anterior, del siglo XIX, si con esa fuente de dinero no se conectó la selva con el Perú, y si pensamos en el Perú de la costa, ¿no? O sea, de Lima y toda la costa peruana, la verdad que dudo que sin ese flujo de dinero se vaya a lograr si es que no hay una decisión política muy, pero muy fuerte, y si no hacemos algo como ha hecho Brasil con Manaos. O sea, si usted pone una zona franca de las características de Manaos al oeste de Iquitos, probablemente en ese caso sí tendría usted un faro, ¿no es cierto? Ya un lugar donde podría desarrollar la Amazonía peruana. Pero mientras no se tengan este tipo de decisiones, yo creo que vamos a seguir de espaldas a la Amazonía, siendo el cúmulo de riquezas que es, como usted ha mencionado hace un momento. Magnífico. Ahora, hizo bien usted enseñar el caucho, evidentemente que le generó mucha riqueza al país y evidentemente también hubo muchísimas muertes, de acuerdo a la... Hay un libro que hemos leído recientemente de la Fundación Romero respecto de la historia económica del Perú y lo grafica bastante, de manera ya bastante cruda, pues la, las víctimas también que fueron de esta explotación en su momento, pero que como usted ha dicho, la selva, no desde ahora, sino desde siempre, tiene un potencial enorme. ¿Cuáles son actualmente los principales potenciales que la selva peruana puede tener, dado que hoy en día, creo yo, la industria farmacéutica, la industria de la estética, sobre todo, tiene un potencial enorme por desarrollar? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son los principales potencialidades que la selva actualmente nos ofrece y que deberíamos estar atentos y tener políticas públicas que vayan hacia ese aprovechamiento sostenible? Bueno, doctor, todo el abanico, usted ha mencionado la parte estética y cómo será la selva de notable, que en Francia hay un perfume bastante bueno, conocido y caro que se llama Iquitos, ¿no? Entonces, en la parte, sí, sí, en la parte de la perfumería, ¿no? Tanto en las bases, porque la gente no toma en cuenta una cosa, para uno hacer un perfume, digamos, notable, que valga la pena, tiene dos partes. Tiene una base que es la que le da la sostenibilidad en el tiempo a justamente la esencia. O sea, la esencia es el olor del perfume, pero lo que le da la consistencia en el tiempo, o sea, lo que hace que usted huela rico durante 12 horas o 24 y no por un minuto, en realidad son una serie de compuestos que tengo que decirlo, son orines de animales que hay en la selva. Entonces, es esta base Interesante. que puede parecer, pero es que es lo más resistente al paso del tiempo. Entonces, eso se neutraliza, ¿no? Y se le pone la esencia y tiene usted un perfume muy duradero en el tiempo.
De manera que ahí en la selva tenemos las dos cosas, tanto la esencia como la base, que es muy importante para la permanencia, por ese lado. No solo eso, aparte de lo estético, la selva, para no hablar de lo evidente que es la madera, a la que vamos a llegar en un Correcto, momento, ¿no? correcto, Claro, correcto. pero en el camino tiene usted otra cosa y tiene, por ejemplo, una serie de antibióticos, una serie de investigaciones que se hacen, entre otras cosas, a partir del curare. El gramo de curare sintetizado en Europa, el gramo vale $3. O sea, un kilo vale 3.000, ¿no? Dólares. Un kilo nada más. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este es un compuesto del que no solamente se puede obtener un veneno muy efectivo, que es el caso, sino que además se pueden justamente obtener bases para una serie de elementos químicos que justamente actúan contra los venenos. De manera que el curare funciona también para generar los remedios para otros ofidios en otras partes, en el África. O sea, una mordedura de cobra, una mordedura de otras serpientes venenosas puede ser tratada con derivados del curare de la Amazonía. Entonces, Qué en la parte interesante. farmacológica, ¿no? La Amazonía tiene, lo que le estoy diciendo es solamente un botón de muestra, pero en la parte farmacológica, la Amazonía tiene claro, nosotros conocemos la uña de gato, ¿no? Conocemos una serie de otras cosas que el palo sangre, que sabemos que son pues curativas, ¿no? Que funcionan. Pero esto es solamente una parte muy pequeña de todas las sustancias que farmacológicamente existen en la selva y de las que se pueden obtener una serie de productos médicos que son pues muy, muy reputados y muy usados en el mundo, ¿no? Esa es en la parte farmacológica. Por otro lado, todos sabemos de que el paiche, para hablar ya de peces, ¿no? El paiche ya hace ya algún tiempo está siendo exportado a Estados Unidos. Pero en acuicultura, no solamente el camarón de Malasia que se siembra en la selva y que da buen resultado, a pesar que los peruanos estamos tan bien acostumbrados a nuestro camarón de río que no nos salimos de él porque es lo más rico que hay, la verdad, pero el camarón de Malasia, la doncella, la gamitana, no, el boquichico, son carnes de primera calidad, son carnes blancas muy finas de los peces de la selva que no hemos explotado con acuicultura como deberíamos. En acuicultura, el Perú ha desarrollado cosas en costa como concha de abanico y langostinos, no trucha en la parte del Ande, pero prácticamente no hemos desarrollado más que el paiche, más o menos, no en la cantidad que podríamos, porque claro, el paiche digamos que toma mucho tiempo para llegar al tamaño comercial, pero la gamitana, la doncella, el boquichico y una serie de otros peces de la Amazonía no han sido trabajados porque justamente usted ha usado la palabra potencial y hablando de potencial, la parte de acuicultura en la selva no se ha trabajado, está muy, muy relegada también, ¿no? Por otro lado, ya no hablando de acuicultura, pero a uno se le viene a la mente también la parte del turismo y del turismo no solamente para la observación de aves, cosa importante. La Amazonía es el lugar donde hay en el mundo entero la mayor diversidad en aves. Por supuesto que también tiene una diversidad mayor al 20% del mundo en mamíferos, en reptiles, ¿no? En peces, en anfibios. Los anfibios en la selva son espectacularmente variados, ¿no? Ahora, hay que recordar también que estos anfibios, varios batracios, ya tienen una exudación extremadamente tóxica, pero extremadamente. También eso es base para antídotos, como anteriormente le dije sobre el cari. Correcto, Pero correcto. en observación de aves, la selva, la Amazonía en general y el Perú en particular, curiosamente Loreto tiene prácticamente el doble de diversidad que tiene el Brasil, siendo que el Brasil tiene de los 7 millones de kilómetros cuadrados, tiene 5, y el Perú, como usted bien dijo, tiene, digamos, los 700.000, pero dentro de esos 700.000 hay más variedad que en lo que tiene Brasil, y uno dirá, ¿por qué? Por una razón, porque mientras el Perú tiene Ande y selva baja y selva alta y selva propiamente dicha, o sea, tiene microclimas muy diferentes, el Brasil es prácticamente solamente selva plana. Entonces, la diversidad en esa Mm. selva plana es menor a la que tiene el Perú, que tiene, como le digo, básicamente diferentes alturas,
lo que le da pisos ecológicos más variados. En aves, Loreto tiene la mayor variedad de aves en el mundo entero, que es Qué un elemento increíble. para el turismo. Bueno, los observadores de aves, fíjese qué curioso, doctor. En cuanto a turismo, está ya demostrado que los observadores de aves son los que más gastan cuando van a un país, que es más o menos unos $2.500 que gastan en una semana o 10 días. Mientras que un turista que viene a Machu Picchu gasta la mitad de eso, porque solamente va a ver las ruinas y está menos tiempo que el observador de aves, que como usted se imaginará, tiene que esperar que pasen las aves para observarlas. No es que el ave está parada como Machu Picchu esperando que la vayan a ver, sino que eso Claro. también es una industria que no hemos desarrollado. Todos vemos los barcos maravillosos de los chefs peruanos que navegan por el Amazonas, que es turismo de lujo, ¿no? Es un crucero de lujo. Pero no es eso lo que daría más dinero, son las otras ramas, como le digo, de observación de aves también. Y si uno sigue, adelante, doctor, porque yo me No, no, estoy perfecto. extendiendo demasiado. Me parece, no, hace bien, continúe por favor, porque creo que hace bien en explicar estas cosas que están ahí y lamentablemente no se dice, estimado doctor. Por ejemplo, uno mira normalmente información y no encontramos. Pero continúe con la potencialidad, que es lo que nos interesa hoy. Estamos hablando precisamente, y el turismo obviamente es uno de ellos, así que por favor, continúe. Bueno, fíjese usted que yo creo que si algo nos interesara en la parte pacífica del Perú, la información que yo le estoy dando es la que existe en las bibliotecas antiguas de Iquitos, ¿no? Es decir, hay que recordar que todo esto en realidad sí ha sido recolectado, sí ha sido sistematizado durante muchísimo tiempo, por ejemplo, en la parroquia de Iquitos. O sea, los sacerdotes que han ido a Iquitos en su gran mayoría han sido gente peregrina y científica, lo que le estoy diciendo es básicamente recolección de información de la Amazonía, que tiene su centro que parece la Biblioteca de Alejandría en Iquitos, y si uno quisiera tener detalle de lo que le estoy diciendo, solo tiene que ir ahí y ver lo que tienen disponible, ¿no? Entonces, en ese camino, ya acercándonos a lo más conocido, ¿no? Más allá del turismo que le menciono, y por ejemplo, la cría de animales para exportación, porque dentro, como usted sabe, de mi despacho vemos lo que es tráfico de fauna, el tráfico de fauna silvestre, Precisamente terrible. ese tema le iba a consultar, porque usted ha hecho un marco normativo a nivel de la comunidad andina para que se evite pues ese tráfico de fauna, que es un negocio redondo, ¿no? Sí, de alrededor de 54.000 millones de dólares al año. Ese es el tamaño. Es un tamaño descomunal. Y es descomunal, ojo, ese es el negocio mundial, ¿no? No de la Amazonía, sino del mundo entero, porque es algo que no se sabe, pero hay un tráfico de fauna en todas partes, en Europa, en los Balcanes, no le digo en Indonesia. Por ejemplo, los mercados más centrales están en Hong Kong, ¿no? Están en Yakarta, que es donde más compran animales o partes de ellos. Para que se haga una idea, un colmillo de jaguar vale $5.000, cuatro son 20.000. Matan el jaguar, le sacan los 4 colmillos, lo dejan muerto y se van con los colmillos y los venden en el Asia. Entonces, imagínense, no cuesta nada llevarse 4 colmillos en una carterita, ¿no? Claro, Entonces, claro. este tema del tráfico, pero mataron un animal. Entonces, Ujú. para que un papagayo llegue vivo, mueren 9 porque los llevan amarrados, ¿no? Es muy cruel, esto es muy cruel. Y fíjese usted, doctor, yo estaba hablando con la procuradora colombiana en el tema de tráfico de fauna Ujú. y yo le decía que cuando agarren a estos crueles traficantes, deberíamos dejar que la naturaleza haga justicia. Deberíamos tener una piscina con pirañas y tirarlos a los traficantes ahí. Y la procuradora colombiana estaba entusiastamente de acuerdo conmigo que así debería ser, que la naturaleza haga justicia a ella misma, ¿no? Pero Bien. sí, el tráfico, ahora, ojo, el tráfico ilegal, porque uno puede exportar animales en buenas condiciones con, sobre todo, cuarentena. Le comento una cosa que no es de la parte de la selva, pero que ocurrió durante un buen tiempo. Una alpaca
una alpaca blanca, peruana o boliviana, que los chilenos exportaban por Iquique, por avión, haciendo su cuarentena, en su momento valía $40,000 en Australia, 40,000, una alpaca, ¿no? Entonces, el tema del mercado de animales es un tema muy lucrativo, por ponerlo así, y si se hace como se debe hacer, con cuidado, con cuarentena, no con genética, llevando el control genético, no hay nada que lo impida, pero se hace a la mala, se hace cruelmente y por eso nosotros lo combatimos. Y en la selva se encuentra el grueso del tráfico de fauna silvestre, ¿no? Como es de esperar. Mm. Magnífico. Parlamentario, hay otro tema ahí que bien ha señalado, el uso sostenible. Yo visité, me acuerdo, un espacio en Tumbes y vi que estaban creando cocodrilos, criaban a Pues, propósito para, evidentemente, bajo un manejo sostenible, ¿no? En ese punto, ya yendo al tema maderero, que no se puede, creo, dejar de hablar de la selva. Yo, cuando estudiaba por un ciclo de ingeniería forestal, nos hablaba mucho de este tema, del aprovechamiento sostenible y de cómo se puede aprovechar de manera sostenible si es que se aplican los métodos científicos adecuados para aprovechar la madera que hay en la selva. El tema de la madera puede ser también una forma de aprovechar de manera importante para la economía del Perú, o es que pero no es por posible. supuesto. No, es que por supuesto es posible y no estamos hablando clásicamente de caoba o cedro, pero de chihuahuaco, de tornillo, ¿no? Madera balsa. La madera balsa actualmente tiene un precio altísimo y se trafica curiosamente del Ecuador al Perú. Es decir, el tema es que el Perú, por ejemplo, en madera, la verdad exporta alrededor de $120 millones, que es literalmente nada, nada. ¿No? El Ecuador exporta el doble y Colombia el triple. ¿No? Y Teniendo Chile mucha 7 mil menos millones. Amazonía. Claro, Chile 7 Chile mil 7 mil millones de millones, pero dólares. claro, pero con plantaciones de eucalipto y de pino, ¿no? Básicamente Correcto. el pino. Bueno, todo el pino peruano es chileno y la cifra que usted da es tal cual, ¿no? Ahora, como un país que no tiene Amazonía, que es un país largo, estrecho, que la mitad es el desierto de Atacama y la otra mitad es, bueno, más o menos utilizable, puede exportar esa cantidad de billones en pino, básicamente pino y algo de eucalipto, y el Perú, que tiene la Amazonía, que tiene todos los pisos ecológicos, no puede exportar más de 120 o 150 millones nada más. Eso es porque en realidad no, a ver, la tala legal, la legal, es buena para el bosque. ¿Y por qué es buena Correcto. para el bosque? Porque los árboles compiten por el sol. La competencia en la Amazonía de los árboles es por el sol. Entonces, cuando un árbol que ya tiene 300 años o 400 años, que es la vida de un árbol normal, no hay árboles en el mundo, sobre todo en el norte, en Canadá, en Siberia, que tienen 1.000 años, 1.200 años. Pero bueno, un árbol que tiene esa edad ya es un árbol que no captura más oxígeno porque ya llegó a su tamaño máximo. Al contrario, ya más bien va por el lado del CO2. Entonces, talar un árbol así, primero que me da muchos pies tablares, muchos pies de madera, porque es un árbol muy Correcto. grande, ¿no? Ok, pero no solo eso, sino que permite que sus hijitos crezcan, porque un arbolito que tiene casi nada de sol, porque el árbol grande le tapa el sol, si yo saco ese árbol grande, los otros pequeños tienen muchas más horas de sol y por lo tanto crecen mucho más rápido. Entonces, la tala legal tiene un efecto benéfico sobre el bosque, sobre la parte forestal. El problema es que los sistemas legales que tenemos para la tala legal son tan engorrosos, son tan difíciles de controlar, son, digamos, burocráticos, también están a cargo de los gobiernos regionales, entonces a veces hay poco técnico o poco conocimiento o pocos recursos o poca intención o lo que fuera, y entonces prefieren la tala ilegal porque al final del día les resulta más rentable, ¿no? Pero estoy Correcto. totalmente de acuerdo. La madera podría ser para el Perú una entrada, una exportación extremadamente importante si se hiciera un marco legal que fuera promotor. Ahora, la madera peruana en realidad debería, desde mi punto de vista, porque todo el mundo mira al Amazonas y mira Belén y mira Salvador de Bahía, o sea que debería salir por el Amazonas al Correcto. Atlántico. Correcto. Correcto. Sí, pero yo no estoy tan seguro de eso. Porque cuando uno, o sea, si uno tiene una vía, si uno puede pasar por Porcuya, que solamente son 2.300 metros de altura,
y pasa a Bayóvar, donde tenemos un puerto de aguas profundas que podríamos tenerlo, no lo tenemos, pero la batimetría da, no habría nada que impida que usted saque su madera por el Perú, porque además está al frente del Asia, además ya tiene usted Chancay. Entonces, en realidad nosotros deberíamos traer toda la madera hacia el Pacífico. Puede ser que intuitivamente parezca que es buena idea salir por el Amazonas al Atlántico. No es ninguna buena idea, porque si su mercado central es China, eso es mucho más largo y toma mucho más tiempo pasar por debajo del África para llegar a China y pasar por Malaca. En cambio, si usted hace una buena vía, ¿no? Y llega usted a Bayóvar, entonces puede usted embarcar cargamentos muy grandes. Bueno, Paita es más pequeño, Paita puede embarcar a buques de 70,000 toneladas. En Paita usted podría tener un buque de 200,000 toneladas sin problema, si tuviera las facilidades. Y de ahí usted puede salir al Asia, que es donde mejor se cotiza la madera tropical, sobre todo, ¿no? Pero es un gran Qué, negocio, digo, si es que lo desarrollamos. qué importante que mencione esto, ingeniero, porque precisamente a veces el desconocimiento quizás o la falta de visión o previsión. Actualmente Proinversión, entiendo que tiene 3 proyectos encaminados a hacer puertos fluviales importantes que obviamente van a ser para salidas al Atlántico, ¿no? Pero claro, tal como lo pone usted, tiene más sentido aprovechar ahora los megapuertos de Chancay y posiblemente Corío más adelante para poder encaminar los productos de la selva hacia los mercados realmente del Japón, de la China, de la India que crece, del Corea y de Australia, ¿no? Bien, vayamos Absolutamente. al tema de, al tema de las comunidades indígenas y el tema demográfico. La selva tiene menos del 12-13% de población. ¿Estas circunstancias que usted ha descrito han contribuido a ello también o es que hay otros factores? Bueno, a ver, la selva o los, digamos, los pueblos de la selva que conocemos son todos de la familia jíbaro. O sea, los Guampís, ¿no? Los Shuar, los Ashuar, que no son Shuar, son Ashuar, ¿no? Y como le decía, los Guampís, todos ellos son de esa misma familia de jíbaros. Y en realidad son gente que en su gran mayoría no son nómades en la fecha, a la fecha. O sea, son sedentarios en la selva, ¿no? O sea, los no contactados realmente desde mi punto de vista ya no existen, ¿no? Y si existen son una minoría realmente pequeña que no conocemos nosotros tampoco. Entonces, la participación de los pueblos amazónicos, como digo, que son de esta línea de los jíbaros, Shuar, Ashuar, Wampis, Aguajún, ¿no? Es básica, porque son los conocedores del territorio. Ahora, en toda la selva peruana estamos hablando de 1.300.000 personas, nada más, contándolos a todos. Me refiero desde Madre de Dios hasta Amazonas, ¿no? Correcto. Pasando por Loreto, Ucayali, etcétera. Entonces, pero sin la participación de ellos, que son los conocedores del territorio, ¿no? No se podría hacer nada porque son ellos los que tienen que guiar hacia dónde se deben, dónde están, por ejemplo, los lugares inundables, dónde no. Aunque parezca extraño, doctor, no es que toda la selva es inundable, ¿eh? Más bien la mayoría de la selva tiene una altura que no es inundable y ellos son los que conocen dónde es, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque en la última sequía que hubo hace muy poco, hay que recordar que Río Negro, que es el río que va al Amazonas en la parte de Manaos, que engancha al Amazonas, quedó a la mitad de su caudal, mitad, con lo cual la Imagínense. navegación se comenzó a complicar porque aparecieron bancos de arena, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado porque en el momento, digamos, del estiaje, en el momento en el que baja mucho el caudal, el transporte de tonelaje alto por los ríos de la selva es complicado, cosa que le pasó al Paraguay también, que como usted sabe tiene la segunda flota más grande del mundo de lanchones y balsas para ríos fluviales, que son de Ujú. calados de 1 metro, 1,5 metros y nada más, porque en una de esas no les da el calado para poder pasar bancos de arena y basta un solo banco de arena para que ya no pueda navegar, ¿no? Entonces, Correcto, en Cali. eso hay que considerarlo. La última sequía en la selva ha sido fuerte, muy fuerte, y eso ha generado bancos de arena que ha hecho repensar el transporte fluvial en varios lugares, en el Brasil también. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Un tema más, estimado. Voy a aprovechar
ya que tengo su venia y su tiempo, usted es hombre de ciencia, es ingeniero, obviamente geólogo, conoce de minerales. Se dice que en la selva se aprovecha muchísimo oro fluvial y que obviamente con esto vienen otras actividades ilícitas que no merita quizás la hora para hablarlo, pero la minería en la selva. ¿Cómo es? Se dice que está contaminando mucho los ríos y qué se puede hacer en todo caso también porque es otro espacio enorme de otro recurso de enorme generación de riqueza, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando básicamente de oro, ¿no? Y en el caso del oro, tenemos oro de roca dura en la frontera con el Ecuador, ¿no? En el Cenepa. En el otro lado está Chinapinza, que es el nombre, ahí nomás, a 3 kilómetros de la frontera, en Ecuador. Para este lado tenemos roca dura, pero de ahí hacia el sur prácticamente todo es aluvial, ¿no? Entonces Aluvial. ahí tiene usted no solamente toda la parte, digamos, del río Santiago, tiene usted más abajo, y yendo mucho más abajo, Yuyapichis, Río Negro, que así se llama también, Puerto Maldonado, que todos lo conocemos, alrededor de él está La Pampa, en Madre de Dios está Mazuco, está Guaipetue, está Tabaconas hacia el norte, es decir, toda la parte de la selva peruana cerca del Ande tiene una cantidad de oro aluvial muy grande. Yo sí creo que ese oro se puede explotar, pero se puede explotar sostenidamente. O sea, no voy a meter una draga gigantesca, ni mucho menos mercurio. Pero uno puede hacer una explotación, digamos, sensata, razonable, que no impacta el medio ambiente. Porque, claro, usted se imagina la película de la fiebre americana del oro, usted ve al otro con su plato, ¿no? Plateando, Claro, plateando. claro, Eso claro. no afecta el medio ambiente. O sea, si sacáramos el oro todos con un platito, no pasa nada porque no hay reactivos, no hay nada. El problema viene cuando usted usa mercurio, usa cianuro después. Yo creo que sí hay que usar métodos gravimétricos, que así se llama lo que simula el platito, y ese Ujú. concentrado de oro que puede tener, por ejemplo, si usted lo hace en Madre de Dios, ese concentrado que viene de esas arenas, de esas gravas auríferas, puede tener 10 o 12 onzas por tonelada, que es lo que le Claro, puede dar una concentración. Bueno, no es poco, es fuerte, sobre todo ahora que la onza está en $3,000, ¿no? claro, Entonces, claro. y usted, o sea, con esa riqueza, usted puede llevarse esa tonelada donde quiera y se la lleva usted a un lugar que es una caja negra cerrada, controlada por una empresa que fuera de London Bullion Market Caudales, Association en Londres, sí, claro. y que le trabaja el oro y se lo recupera con 3 nueves, no, sin hacer ningún daño al medio ambiente, porque usted lo único que ha hecho en el campo es una separación por peso específico, una separación por densidad gravimétrica, punto final. Desde mi punto de vista, si vamos a seguir explotando el oro de esa manera, tiene que ser solo gravimétricamente y su tratamiento posterior en otro lugar porque la gravimetría lo paga largamente. Perfecto, clarísimo su exposición, parlamentario. Terminemos con el tema siguiente. Usted es hombre de Estado también, es un político, ha sido viceministro, como le digo. ¿Qué tareas pendientes tiene el Estado con la selva de manera particular? Porque claro, eh, el Estado tampoco está para que haga todo, pero debe, cree usted, impulsar algunos temas, hacer algo especial para poder aprovechar mejor todo este potencial que tan bien usted lo ha descrito y que ha demostrado, pues, que conoce a profundidad el Perú, ¿no? ¿Qué tareas pendientes tiene el Estado como Estado para poder lograr que estos recursos incalculables, sin duda, puedan convertirse en parte de nuestro PBI, nuestra economía del día a Bueno, día? fíjese, doctor, que además hemos dejado de hablar de los no maderables y entre los no maderables tiene usted Correcto, varios valiosos como el aguaje, los hongos, en fin, muchas otras cosas, ¿no? correcto. Una de las cosas es que nosotros en la selva deberíamos tener una flota gigantesca de hidroaviones. ¿Por qué hidroaviones? Porque las pistas de aterrizaje en la selva son las cochas, o sea, las lagunas. Y usted debería estar, y como todos sabemos, la conexión, la conectividad en la selva es básica, ¿no? Entonces, logísticamente, si uno tuviera una cantidad de hidroaviones suficiente, podría hacer transporte de personas y de materiales también con mucha mayor rapidez. Por un lado, me refiero a la parte logística. La otra es realmente eliminar la parte de que Lima maneje algo o incluso la región maneje algo. Para que la selva salga adelante habría que hacer una especie de organización del Tratado de Cooperación Amazónica, el OTCA,
que es una institución que tampoco es que funcione muy bien, pero habría que hacer una especie de cosa aparte, con realidad aparte, una especie de ministerio de la selva, ¿no? Yo sé que los ministerios no son muy populares, ¿no? Pero alguien que se ocupe de la selva con la visión de la selva, porque mientras usted tenga gente que la ve o sea, que la ve como parte de su trabajo, pero no como su único trabajo, no va a salir. Yo creo que hay que hacer una especie de zona franca, de zona económica especial en la selva. Cierto que le hemos liberado de, ¿no es cierto?, de IGB y de una serie de Claro. tributos para dar, sí, pero eso es parcial. Digamos que el progreso de la selva tiene que ser integral. Esa es una parte, pero la parte logística, el decidir cómo se van a usar los ríos, cómo se va a salir a la costa, qué madera se va a explotar, en qué zona, pero con un control de territorio en el territorio, no que va de otra parte, no, o no va, finalmente. Y ojo que eso Claro. tiene que ver con la explotación, el lote 192 está en la selva, ¿no? Eso tiene que ver con la explotación del gas, con la explotación del petróleo, con la explotación de otros materiales que todavía no conocemos porque las minas de hierro de el Gran Carajás de Brasil, gigantesca mina de hierro, está en la selva brasilera y fue descubierto por una anomalía magnética. Nadie la vio visualmente. Entonces, en el Perú no hemos hecho ninguna prospección de ese tipo tampoco, ¿no? Y yo sí creo que habría que crear un ente solamente para la Amazonía peruana que solamente se ocupa de ella, porque si no, el tratamiento va a ser parcial y yo creo que así vamos a continuar como hemos venido haciendo, no, no se va a lograr demasiado, ¿no? Parlamentario, ha sido un verdadero placer escucharlo. Da gusto contar con alguien como usted que conoce a profundidad la realidad del Perú y lo felicito. Creo que es importante reconocer que es necesario tener políticos que conozcan el país, que conozcan qué hacer con el país y con la enorme riqueza que nuestro país nos da y pues ojalá que lo tengamos como senador en el próximo parlamento. Bueno, le agradezco mucho sus deseos, doctor Coronel. Yo deseo que esté usted como senador en el próximo parlamento. Esa es otra cosa. En política uno tiene que tener masa crítica. O sea, una persona, dos, tres, cuatro o cinco que piensen igual no hacen la diferencia. No tiene que ser una masa crítica de personas que tienen esta orientación de progreso para el Perú. Y la verdad que creo que hay que ir sumando porque sí veo a mucha gente muy bien intencionada y conocedora, de manera que tengamos fe, pues nosotros tenemos al Señor de los Milagros y tenemos a una serie de gentes en ese ambiente, si no el cautivito de Ayabaca, que es de mi tierra, pues no, también y la Virgen de Chapi, que es de la tierra de mi papá, o sea que ayuda celestial tenemos, doctor Coronel, vamos pidiendo la ayuda y pongámonos manos a la obra. Pues no, le agradezco mucho la invitación, muy gentil de su parte. Ha sido un verdadero honor, estimado parlamentario, y le comprometo a seguir aportando a este espacio, que es un espacio que, como verá, eh, no tiene la intención más que brindar conocimiento, perspectivas muy interesantes y que cada día se van sumando, la gente también nos está siguiendo y agradezco a cada uno que nos sigue y nos escucha porque es una manera también de contribuir a la educación del país. Muchísimas gracias, parlamentario, por su tiempo. Ha sido muy generoso. Muchísimas gracias, doctor Coronel, y a la orden para servirlo. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Como usted ha sido nuestro parlamentario Buenas andino, noches. Juan Carlos Ramírez Laris Vescoa. Muchas gracias. Muy buenas noches.